Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a hablar con Estela Bayarri sobre la comunicación con tu bebé durante el primer año de vida. Muy interesante, tanto si estás embarazada como si ya tienes a tu bebé, porque es un tema que creo que no sabemos suficiente y que, bueno, que es muy importante de hablarle a tu bebé, ¿no? Al principio. Mira, tenemos aquí a Estela, voy a invitarla. A ver si se conecta. Hola, Hola Paula, ¿qué tal? ¿qué tal? Bien, estaba escuchándote ya. Ah, vale, mira, Lo que digo, bueno, ibas, mientras sí, introduciendo. iba introduciendo el tema, mientras entrabas. Bueno, pues si te parece, me introduzco muy rápidamente y después ya empezamos, porque tengo, sí, un tema que me interesa mucho, que creo que no sé lo suficiente y que es súper interesante y muy útil, ¿no? Para muchas mamás, porque creo que no hay mucha información al respecto. Ujú, sí. Pues bueno, yo soy Paula, soy profesora de hipnoparto y la fundadora de My Baby, My Birth. Y con estas entrevistas aquí en Crecer, lo que estoy haciendo es, bueno, invitar a diferentes profesionales para ayudar un poco a las futuras mamás, futuros papás también y mamás, o aunque no seas mamá aún, pero ya tienes igual pensado de quedarte embarazada, pero tener información, ¿no? Porque a veces cuesta encontrar información veraz, información que sea útil y sí, entonces es invitar un poco a diferentes profesionales para ayudar, pero también creo que cuando eres mamá, también creces, ¿no? Un poco de aquí viene el nombre, pero creces como persona y, y es importante tener, creo que hoy en día hay mucha información, pero no toda, es muy difícil saber dónde encontrar la buena información. Entonces aquí te tenemos a ti. Si quieres introducirte un poco sobre lo que haces, cómo llegaste a hacer, bueno, logopeda infantil, has escrito un libro también. Sí. Respecto a lo que tú decías, Paula, primero diré lo que me pasó a mí también, ¿no? Cuando fui madre hace Sí, casi 7 años, pues lo que tú dices, necesitas mucha información, pero mucha, porque tienes muchas dudas sobre mm, muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, es bueno tener fuentes fiables. En mi caso, recuerdo un libro que nos recomendaron, que no te podría decir cuál es el nombre, pero que nos ah, encantó, sí, porque era un libro muy gordo. Y luego, bueno, ir descubriendo poco a poco. Y claro, y ya presentándome. Y yo ya era logopeda infantil cuando tuve a mi hijo, por supuesto. Hace casi 20 vale, años que soy logopeda, que tengo la carrera, soy lingüista también. Y bueno, he trabajado muchos años en atención precoz, en Barcelona, en centros de atención precoz. Y cuando tuve a mi hijo, vale, es verdad que a nivel de comunicación y lenguaje no tenía dudas, aunque también se tiene que decir que hay veces que las propias madres profesionales de algún ámbito pueden llegar a tener dudas en su propia especialidad, porque no es lo mismo no, no, cuando tratas niños que no son los tuyos con tu hijo, ¿no? Que se ponen sí, sí, en marcha muchas cosas distintas, ¿no? Pero bueno, en mi caso no tenía dudas al respecto de la comunicación y el lenguaje, también porque lo he tenido fácil, creo. Nuestro hijo no ha tenido ningún problema de lenguaje y es un niño sí, trilingüe. Esto te gusta a ti también, wow, Paula. sí, Nosotros me somos interesa como mucho. vosotros, creo. Yo soy de Barcelona, por lo tanto hablo catalán y castellano, y mi pareja Sí, es de Londres y habla vale, inglés, y sí, entonces sí. el niño habla 3 lenguas desde nacimiento y súper bien, o sea, ningún problema con las lenguas, pero también porque estoy muy segura de lo que sé al nivel de Claro, lenguas y por lo tanto no he tenido ninguna preocupación de que el niño hablaría las lenguas. Entonces, toda esta seguridad y tranquilidad alrededor de este tema, pues mm, nos ha llevado a buen puerto, ¿no? sí, Pero bueno, pues eso, trabajo desde un método que se llama método natural de lenguaje, que se trata de poner en práctica las estrategias naturales que hacemos las mamás de manera natural con nuestros bebés, que esto es lo que podemos hablar hoy un poquito, ¿no? mm, ¿Qué es lo que hacemos ya naturalmente las mamás? Pues hay unos estudios que han visto que hay una serie de conductas que hacemos con nuestros bebés que sí que son adecuadas, que son favorecedoras del lenguaje y que entonces cuando hay dificultades de lenguaje, en algún caso que
sí que detectas que tu hijo no habla suficiente, le está costando hablar, habla pero no se le entiende, pues poniendo en práctica las estrategias estas que sabemos que funcionan de manera natural en casos que no hay dificultades, poniéndolas en práctica voluntariamente, va a mejorar mucho la comunicación del niño. Y ese es el método Vale, natural del lenguaje. Entonces sí, podemos hablar, si quieres, cuáles son esas estrategias naturales que deberíamos hacer con nuestros bebés, que seguro que muchas ya lo hacemos, quizás sí. otras no. Entonces, por eso, como nos escuchará mucha gente, muchas mamás o futuras mamás, pues que vayan ya reflexionando sobre la manera de comunicarnos que sí que es favorecedora, ¿no? Y efectiva. Sí, me parece bien. Y antes de entrar en esto, por eso, Sí. ¿qué pasa en el cerebro de los bebés el primer año? O sea, ¿por qué? Por el título de esta charla no es un poco de, es importante hablarles también, o la comunicación con tu bebé el primer año de vida, Uh -huh. porque a veces igual no sabemos por qué está pasando en su cerebro para, por qué tenemos que hablarle así aún parece que no nos entienden. Sí, bueno, porque, a ver, el cerebro está en desarrollo desde la barriga, que eso era otro tema, si debemos hablar a la Sí, barriga, etcétera. Desde la barriga, por supuesto, se están desarrollando neurológicamente, ¿no? El desarrollo neuronal empieza desde la fecundación, digamos. Entonces, mm, también, por ejemplo, el tema del sistema auditivo, pues empieza hacia el cuarto mes, bueno, depende de los estudios, pero ya empiezan a escuchar, ¿no? Sonidos y la voz de cuarto la mes del madre. embarazo. Sí, sí, sí. Entonces la voz de la madre ya la escuchan y luego ya la van a Mm, reconocer al salir, ¿no? Ya van a reconocer y van a reconocer también el tema de las lenguas, pero bueno, no entremos en tanto detalle. Entonces, cuando escuchan desde ya la barriga, pues ya están haciendo conexiones neuronales que son súper importantes. Y luego, al nacer, pues sigue, sigue y sigue. Entonces, no nos entienden. Bueno, depende de lo que pensemos que es no mm, entender, ¿no? Porque, vale, claro, no nos van a entender un discurso como el que estoy haciendo yo ahora, ¿no? Pero todo lo que hacemos alrededor de ellos, adaptado a lo que está pasando en el aquí y el ahora, que por supuesto con un bebé y un niño pequeño lo que existe es el aquí y el ahora, no hay más, ¿no? Entonces, hablar mm. de lo que está pasando ahora con él, en relación con él, a su alrededor, en su cuerpo, etcétera, pues eso sí que es muy importante para él y sí que lo va a poder entender y todo esto son desarrollos neuronales, ¿no? Y por ejemplo, el tema de la comprensión siempre del lenguaje siempre está por delante, muchísimo, ¿no? Pensamos que un bebé cuando Sí, nace hasta que empieza a hablar, que puede ser al año, a los 15 meses, 18 meses, depende del niño, todos estos meses no dice ni una palabra, pero entiende un montón cada día más. Entonces la sí, comprensión está como un año, año y medio por delante de la expresión. Luego cuando empiezan a imagínate. hablar, también, porque empezarán a hablar y dirás, mira, ya habla, pero habla, dice algunas palabras, ¿no? Pero su nivel comprensivo es elevadísimo, porque sí que Sí, entienden ya, entienden todo lo que les dices, entienden que sí, vas sí, sí. aquí, que vas allá, que vamos a hacer esto, que vas a comer, las palabras de la comida, las palabras de la bañera, las palabras de ir a Sí, dormir, todo esto ya lo entienden, tienen mucho vocabulario comprensivo. sí, es que a mí me pasa un poco esto, ¿no? Que ya, bueno, sí, cuando estás embarazada, que me acuerdo que leí un libro y te explicaba sobre el cerebro de tu bebé desde el embarazo y los primeros años de vida. Y hablaba mucho de esto, ¿no? De hablarle ya a tu bebé. También te ayuda a ir conectándote, ¿no? A ir Claro. tratándolo como una personita. Pero me acuerdo que a veces en cuando al principio cuesta, ¿eh? Porque dices, parece que estoy hablando sola, estoy un poco loca, pero Sí, te acostumbras y vas contando pues, algún momento, ¿no? Lo que vas a hacer, tal y cual. Y yo creo que te ayuda a conectar con tu bebé, pero ya si sabes que les va ayudando a conocer tu voz, bueno, a estar contigo. Y sé que al principio me sonaba muy raro, aparte, si mi marido es de inglés, y cuando ya nació mi bebé, al principio a veces, cuando estaba mi marido, siempre le hablaba en inglés a mi bebé. Y yo, no, 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 tengo que hablarle en catalán. Y me costó, ¿eh? Porque como era nuestra lengua con mi marido, y después ya empecé a hablarle en catalán, y ya está, ya lo cogí y ahora como, vale, te hablo a ti, ¿no? Y sí que al principio era eso, ¿de qué le hablo, no? A lo mejor dices, bueno, pues al principio, no sé, cuando le estaba cambiando el pañal, pues le explicaba lo que estaba haciendo, claro, eh, que yo creo que te cuesta un poco al principio porque piensas que no se entiende nada, pero yo lo veo ahora, él tiene 21 meses y, buah, se entera de todo, y ya tiene claro. bastantes palabras,
pero se entera de todo en plan, ahora tenemos que ir con cuidado lo que decimos Se porque enteran ya de se todo. entera. Esa es la cosa. O sea, yo cuando me dicen, es que no se enteran, no entienden, les digo al revés. Tú piensas que se entera de todo, porque es verdad. O sea, cuando van creciendo y te das cuenta de la cantidad de cosas que saben y que entienden, es que no puede ser de otra manera. Entienden y van incorporando en su cerebro, en sus Sí, experiencias y saben muchísimo, muchísimo. Y si no, es que esa es la cosa. Piensa que un niño a los 3 años, muchos niños a los 3 años hablan muy bien, ¿vale? Que hay otros que no, ¿eh? A mí me gusta mucho hablar de mm, las diferencias, pero yo conozco niños que a los 3 años hablan, ¡guau!, pero muy bien. ¿Cómo pueden hablar tan bien si no han entendido mucho? No es que han entendido mucho, han incorporado sí, todo. Y entonces, lo que decía antes de la comprensión, también hay un momento que, como la comprensión ya es tan grande, es decir, tienen un conjunto de vocabulario comprensivo muy grande, es cuando pueden empezar a decir las primeras palabras. Y además se da una cosa normalmente alrededor de los 2 años que se llama explosión léxica, y es que han estado empezando a decir palabras aisladas y de repente mm, explota y pam, dicen muchísimas, cada día muchas de nuevas y vas viendo un avance muy rápido a nivel de expresivo. Entonces, sí, además, cuando ya dicen bastantes palabras es cuando pueden empezar a hacer frases. Si no tienen suficientes palabras expresivas, no van a poder decir frases. Entonces, niños que claro, solo dicen poquitas palabras van a tardar también en decir frases, porque necesitan sí, más palabras para poder hacer frases. Pero por eso es tan importante el comprensivo, el input, que le hables, sí, exacto. Lo que tú dices del pañal, claro que sí. Hablar de cuando hacemos cosas con ellos. Es muy importante hablar de lo que hacemos con ellos. Es su cuerpo, es su vida y tienen que entender que nosotros lo hacemos por algún motivo, pues porque tenemos que cambiar el pañal, porque tenemos que bañarnos, comer. Es muy importante hablar de todas estas cosas. Entonces, ¿cómo? Porque leí un estudio que parece que decía que tenías que hablarle con unas 21.000 palabras al día a tu bebé y que eso estaba probado que ayudaba a mejorar el lenguaje, ¿no? Sí. ¿Esto es verdad? ¿Y cómo hago tantas palabras? ¿De qué Yo, les la hablo? ¿Cómo lo verdad, no hago? lo sé. Lo de las 21.000 palabras, yo no lo sé, de verdad. Yo estoy muy por este tema del lenguaje natural, de hacer lo que naturalmente sale. Es Sí, decir, no forzar, ¿vale? Tampoco vamos a estar pensando si digo tantas palabras. O sea, lo que es naturalmente normal es hablar con tu hijo, pues a menudo, sobre mm, todo siempre que estás con él y haciendo algo. Vamos a salir a la calle, hablamos de que vamos a salir a la calle. Ese es un ejemplo que siempre pongo, ¿no? El ejemplo de una mamá que coge a su bebé, le pone la chaqueta, cochecito, pum, 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 sin decir nada, vamos, salimos. Y la mamá que, ay, venga, va, la chaqueta, venga, ve, cogeremos esto porque iremos a comprar también, cogeremos la bolsa. El bebé es un bebé, pero es igual, está escuchando, estamos mm, relacionándonos, comunicándonos con él. Venga, va, nos sentamos. Todas estas palabras, sentarse, cochecito, chaqueta, parque, ya están ahí, ya están ahí. Si no decimos nada, por supuesto el input es mucho más pequeño. Y eso, cuando yo me viene una familia y me dice que su hijo no habla tanto como los de su edad, o que todavía no dice sus primeras palabras y ya tiene 2 años, que ya debería, ¿no? Pues pregunto muchas cosas y pregunto con quién ha estado este niño sus primeros tiempos, ¿no? Y cómo era esa claro, interacción con el niño. Y hay veces, me he encontrado, y lo sé, que por ejemplo han estado con una cuidadora que era poco habladora, ¿no? Por ejemplo, mm, pues realmente este niño ha tenido poco input comunicativo, menos que otro niño que ha tenido una cuidadora o una mamá o un papá o o una abuela que han estado allí hablándole. Sí, claro, mucho input en comparación mm, a poco input, es verdad. sí. ¿Y qué es lo que dices tú? Yo creo que te sale, muchas veces te sale natural, que está bien saberlo, porque yo creo que si eres consciente, a veces que dices, me da un poco de pereza
o voy a escuchar la radio, ¿no? Si eres consciente, pues dices, venga, va, lo voy a hacer un poco más, ¿no? Pero te sale natural muchas veces. Claro, claro, Estás sola, por ejemplo, con tu bebé, claro, te sale natural de decir, venga, vamos a coger la chaqueta, te lo voy a poner los guantes, ¿no? Y le vas claro. explicando lo que está Es pasando. la manera. Y durante la otra cosa que yo potencio mucho para trabajar en casos que se tiene que impulsar ese lenguaje, ¿no? Y favorecer de alguna manera, pues es las actividades cotidianas. Por eso los momentos, por Mm, ejemplo, pues de ir a salir a la calle, que se hace cada día, o bañarse, el momento de la bañera con el agua, el mm, jabón, la toalla, los muñequitos que puedan haber, hablar de todo esto es súper importante porque estas actividades se repiten cada día. No tenemos que mm, forzar nada. Cada día vamos a hacer esas actividades cotidianas y si cada día estamos hablando de lo mismo, esto es input y vocabulario y que el niño ya va a anticipar, no solo para el lenguaje, es para él estar tranquilo. El niño mm, anticipa lo que va a pasar en esas situaciones, no está como pensando qué va a pasar aquí, no, ya lo sabe, ya sabe cómo es la estructura de esa situación y cada vez está pues cómodo sabiendo lo que va a pasar y además con las palabras pues es que al final podrá ya empezar a expresar alguna de estas palabras de estos momentos. Son las primeras que sí. van a aprender las primeras las de necesidades básicas como agua, para llamar a mamá o a papá, su propio nombre o yo, para las cosas básicas de Mm. necesidad, ¿no? De pedir, de querer atención, todas estas cosas. Sí, y a mí algo que también me ayudaba, y a ver qué nos cuentas tú sobre esto, pero es explicar cuentos, ¿no? Porque a veces también se te acaba el vocabulario o de qué hablar, ¿no? Y también para hacer algo con ellos, pero con cuentos, a veces, tanto si hay escrito como si no, pero te da como más para ti ideas de lo que poder hablar. Sí, los cuentos son buenísimos también. Yo también trabajo mucho con los cuentos cuando trato con las familias lo que pueden hacer en casa, aparte de las actividades Mm, cotidianas. Otra cosa es el juego, jugar con los niños, claro. El juego te da sí, mucha riqueza porque los niños sí. juegan y lo que quieren es jugar y necesitan jugar para desarrollarse. Y el otro gran bloque así importante son los cuentos. Con los cuentos, como tú dices, bueno, estás allí con las imágenes que realmente al principio no hace falta o sea, no hace falta letra, realmente podrían ser Mm, libros que solo haya imágenes y entonces pues hablar de esas imágenes, prestar mucha atención también a lo que el niño le interesa, más que tú querer contar, que también, tú puedes contar o también puedes simplemente observar a ver qué le sí. gusta, con qué se fija, qué señala y lo que señala pues hablar de ello, ¿no? Y sí, sí, leer cuentos a los niños, o sea, son dos cosas que yo siempre digo. Leer es muy bueno porque es todo ese input comprensivo que van a tener y además con Sí, el apoyo visual de las imágenes. Y la otra es mirar cuentos. Mirar quiere decir que tú no hace falta que leas mucho, sino que te fijes mucho en lo que tu hijo sí, quiere y a partir de ahí habláis sí, sobre esas cosas. Sí, sí, sí. sí, sí, porque esto lo he aprendido yo. Yo creo que cuando eres madre te sale o lo vas aprendiendo, pero es bueno, de aprender de ellos, ¿no? También, Sí. porque, por ejemplo, lo que dices tú del libro, hay un libro que primero lo cogí, me lo regalaron y era en plan, ay, este libro no sé, no lo veo mucha gracia, ¿no? Ujú, Bueno, ujú, le encanta y siempre se va a fijar hay un fuego y siempre lo señala, no, 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 y empieza como, entonces está guay, es lo que dices de la perspectiva ese de en vez de yo explicar el cuento como lo veo yo, a exacto. veces dejarte guiar como lo ve él, ¿no? Y a ver qué Exactamente. me señala él, qué es lo Sí, que ve. y tanto. Es Y muy, sí, muy bueno. Esto es una estrategia favorecedora del lenguaje, de este método natural del lenguaje, de cómo mirar los cuentos para que el niño hable. Porque una cosa es para que el mm, niño entienda y para que tenga vocabulario, para que aprenda a escuchar una historia, que también es muy importante, pero si quieres que tu hijo hable, y estamos hablando ya de casos que realmente, pues realmente el niño va más lento y necesita una ayuda, pues tiene que mm, ser de esta manera, tiene que ser más adaptándonos al niño, a lo que a él le interesa del libro, porque así podemos adaptar nuestro lenguaje a lo que a él le interesa. Y mm, alrededor de los intereses del niño es cómo va a aprender, de sus propios sí, intereses, ¿no? De lo que realmente a él le está claro. interesando. Sí, sí. Sí, porque esto es otro que cuando vas por la calle, por ejemplo, a lo mejor también le dices, mira esto, y a veces
si tú no dices nada, pero Ujú. te fijas dónde está mirando, Totalmente. está mirando, yo qué sé, un avión que pasa, ¿no? O esta Exacto. puerta, o hay cosas que a veces es bajar el ritmo, ¿no? Porque en esta vida que vivimos que vamos, tenemos que ir a comprar el pan, tenemos que ir a Mm. hacer esto, nos bajas el ritmo y a veces un paseo que nada, son 5 minutos, pero puedes tardar 15 minutos, te lo puedes pasar súper bien y de fijarte en lo que él señala, ¿no? Y a partir de aquí ir sacando conversación o sacando, bueno, tema, ¿no? Totalmente, Paula. Sí, 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 así es, así es. Lo de bajar el ritmo también es una de las cosas que digo. No digo bajar el Cuesta a ritmo, veces. pero siempre hablo de presencia, ¿no? De poder estar Sí, presentes con nuestros hijos al menos un rato, porque como tú dices, bueno, tenemos cosas que hacer, muchas obligaciones o cosas que necesitamos hacer, como ir a comprar, como hacer la comida, como hacer muchas cosas las sí, madres, pero es muy importante que reservemos, especialmente con los más pequeños hasta los, bueno, mi hijo tiene casi 7 años y claro, ya va a primaria, hay menos ratos porque ya va al colegio y sale y juega con los niños, bueno, pero yo recuerdo hasta los 5 años que pude estar mucho con él, dedicaba muchos ratos, esos de que tienes que decirte, sí, tienes que estar ese momento de sí, calidad presente. sin tener prisas. Las prisas en ese momento no cuentan y estás presente y Mm, de calidad y pudiendo hacer todo esto, adaptándote, observándole, como tú decías, aprendemos de ellos, es mm, verdad, sus sí, sí, intereses, mucho. Claro, y lo que decías del cuento me ha gustado mucho, es verdad. Tú puedes decir, mira, este cuento qué bonito, y luego ves que no le interesa, o al revés, tu caso era, a ti no te gustó quizás mucho y a él sí. Pues bueno, si le gusta a él, eso es lo importante. Sí, 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 y después a mí me encanta ahora, ¿eh? Porque lo veo que él disfruta claro. y es eso, ¿no? Que al principio lo miré, no pasa nada, porque es como una habitación que va cambiando la luz y Ujú. van cambiando cosas un poco de sitio, pero es la misma Sí, habitación en todas las páginas. sí, Y, pero ahora que yo, pues eso, te adaptas, prestas más atención, ujú. le miras más el detalle, dices, hostia, pues hay bastantes cosas, ¿no? Que para hablar y Y tanto, te puedes sí. sacar de ti, que a veces, sí, que supongo que por eso es un libro que tiene éxito con niños, ¿no? Claro, Porque claro, y está hecho más para además, ellos. totalmente, al principio tienen que ser muy sencillos los libros porque no tienen Sí, capacidad de atención demasiada y es muy complejo en realidad. Yo me acuerdo, ay, lo querría haber tenido aquí, no me lo he traído, pero bueno, el libro que yo siempre hablo de cuando mi hijo tenía 6 meses, que es el primero que mirábamos, era un elefante y en cada página estaba el elefante con su madre y entonces en unas hacía como una travesura, en la otra estaba limpio, en la otra estaba sucio. Y al final de mm, todo, la mamá lo abrazaba y decía, no importa lo que hagas, que te quiero, algo así. Estos libros que son súper sencillito, pero que mm, además es sobre un madre-hijo, les tienen un encantan, buen les mensaje. Sí, encantan. Y la verdad, al principio no claro, su podía. mundo, ¿no? Al principio. Sí, igualmente no podía estar atento en todo el libro, y mira que es pequeño, de tapa dura y tal, ¿eh? O sea, no forzábamos la situación, lo que él No, podía, pero poco a poco veías cómo cada día le hacía sí, cada gracia y podías hacer un poquito más, al final ya lo podíamos mirar entero o al final él lo podía ir pasando, bueno, o sea que sí, te tienes que adaptar sí, al momento, sí, a su edad, a su interés, sí, ir conociéndole mucho. De esta manera es como realmente conoces a tu hijo y te vas a adaptar lo mejor posible. sí. Y bueno, lo que has dicho, claro, sí, idealmente estás con tu hijo mucho tiempo. Dices, a lo mejor hay mamás que tienen, pues que no pueden estar con su hijo todo el tiempo y tienen, o están en una guardería o están con otra persona. ¿Qué consejos les puedes dar para, bueno, lo que has dicho, ¿no? De cuando están con él o con Sí, ella, al menos pasar un tiempo de calidad, de estar sí, presente? sí, ¿Hay alguna cosa más que puedan, no, tener en cuenta, ¿no? A lo mejor cómo escoger qué sí. hacer con el bebé, por ejemplo, ¿es mejor guardería o es mejor un sitio más reducido o no sé si esto Sí, has visto que tiene alguna influencia? bueno, antes no he acabado de decir realmente lo del día ajetreado, que guardábamos un momento, al menos 15 minutos al día. Con 15 minutos al día de presencia y de calidad, yo creo que ya, bueno, si es más, mejor, ¿no?
pero esas madres que tienen tanto trabajo y que realmente, pero que al Sí, menos 15 días, hay 15 minutos al día, puedan sí. estar en presencia, o si no, como decía antes, que usen los momentos cotidianos del bañito, del momento de ir a dormir, que en esos momentos vuelvan a hacer ese ejercicio de presencia y de no querer pasar rápido ese momento, sino disfrutarlo y Mm, ponernos, ¿eh? Entonces, hay muchos momentos en el día que se pueden usar, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y sí, luego, lo que decías tú de si guardería o no. Bueno, eso depende de cada uno, de lo que quiera hacer, de lo que pueda hacer, ¿no? Lo sí, importante sí, es sí. que el niño tenga un input rico, ¿no? Lo comunicativo. Y Mm, claro, hay veces que sé que hay niños en guarderías, que la maestra tiene tantos niños y además cuando son tan pequeños, pues la maestra, bueno, maestra, la educadora está todo el día cambiando pañales, dando de comer, no puede, la verdad, estar mucho por cada niño, realmente. O sea que, mm, entonces, realmente, si ese niño está bastantes horas en una guardería de este tipo, pues que en casa estén con el niño como tiene compensar. que estar, claro. Es que es muy importante, es súper importante, es una Sí, prioridad. Por lo tanto, cada uno que busque el tiempo como sea, pero que es prioridad. Y si no, sí, pues sí, buscar ratios más pequeños o escuelas de estas que tienen realmente pocos niños y pueden estar con una cosa más de calidad. Y si realmente la mamá puede estar, o bien estar más meses con su hijo o al menos hacer una jornada reducida, pues bueno, yo lo haría, yo lo hice. Es decir, eso es cada una. sí, claro, Sí. eso cada uno y cómo te lo puedes montar, pero está bien tener estas cosas en cuenta, porque a veces yo creo que igual se está sabiendo más, ¿no? De la importancia de la comunicación, de estar presente con tu hijo, que igual la época de nuestras madres, o menos, ahora en mi caso, que era, bueno, madres que no trabajaban, Mm. pero como que sabemos bastante más ahora y sabemos que, que estos primeros años de vida son muy importantes, Sí, quizá más importantes que, todos son importantes, ¿no? Pero que sí, después, cuando ya son un poco más independientes, sí, sí, sí. am, estamos sabiendo un poco Son lo más sobre ello. importante realmente son las bases del Mm, desarrollo de todo tipo, emocional, de lenguaje, de aprendizajes, o sea que realmente son importantes de tenerlos muy presentes sí, y ir aprendiendo de estas cosas, porque sí que tienen consecuencias después sí, en el desarrollo. sí, y lo que dices tú, que sin, al final cada una decide lo que es mejor para ti en tus circunstancias, pero sí, bueno, si tienes que volver al trabajo porque en España, ¿no? Solo tenemos las 16 semanas. Ujú. Pero bueno, entonces si sabes esto, pues cuando vuelves a casa, pues Claro, estás un poco hablando más con tu hijo, estás presente. Y yo sí, creo que lo de estar presente es súper interesante porque a veces, y yo lo he notado, imagino que totalmente pasaba, pero a veces tengo muchas veces cosas en la cabeza, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, ujú, y no disfrutas con claro, tu bebé, ¿no? sí, Pero después en el momento que dices, vale, tengo media hora y sí, después tengo este tiempo para hacerlo y te pones ahí a disfrutar. Y disfrutar a veces es simplemente yo estoy en la habitación y él está jugando con sus juguetes sí, y se lo pasa pipa, pero como que bajas tus expectativas de lo que quieres hacer en el día sí, y tú también lo pasas mejor, ¿no? Que si no tienes un poco esa ansiedad de decir, estoy intentando hacer una cosa, la otra, tengo esto en la mente. totalmente. Am, y a veces es bajar las expectativas y decir, bueno, pues eso, son 20 minutos y después voy a hacer lo que tenía que hacer, pero estoy Exacto, allí. exacto, exacto. Lo digo explícitamente tal como lo estás diciendo tú, ¿eh? Digo, resérvate ese momento que es prioritario y que Sí, es importante y en ese momento realmente olvídate de lo que tengas que hacer. Disfruta de tu mm, hijo, que es lo más importante que tienes. O sea, que sí, sí, disfruta y ponte con él y ve que luego el tiempo pasa, ¿eh? Eso es sí, otra frase que yo he puesto también en mis redes y en el libro que escribí, que es verdad que no te he respondido a lo del libro, la frase de los días son largos, pero los años cortos. mm, A mí sí, sí, es verdad. me llegó al corazón esta frase, ¿eh? Los días son Sí, largos cuando el bebé es pequeño, se hacen largos a veces, sobre sí, todo puede ser duro. puede ser duro Sí, por todas las circunstancias, por miles de cosas que pueden haber, ¿no? En el día a día, etcétera, que no es fácil la maternidad y la crianza, pero los años son cortos. Y cuando te das mm, cuenta de todo lo que ha pasado ya y de los años que han pasado ya, y a sí, veces dices, tengo que sí, parar, sí. tengo que No, disfrutar no, del momento, porque esto pasa. sí.
Sí, y eso es lo que yo creo que yo he aprendido mucho de él. Estamos yendo del tema, pero da igual, Bueno, porque yo es creo que es muy importante, interesante. ¿eh? Igualmente es Mucho, comunicarte con tu mucho hijo, ¿eh? Sí, exacto, y va ligado, ¿no? sí, sí, Pero yo creo que el estar presente te lo enseñan ellos, por lo que decías antes, que ellos, el futuro y el pasado, no les, o sea, no, ahora quizá, no sé si tú tienes la respuesta, ahora empieza a veces a explicarme alguna cosa que ha pasado, explicarme, sí. y, que dice cuatro palabras, pero hasta ahora era presente, presente, continúa siendo presente, evidentemente, Ujú. pero sí que ahora veo que alguna cosa ya se acuerda un poquito más, Claro, sí. cuando antes era, al primer año de vida es lo que está pasando y ya le puedes contar misa que él, ¿no? Es lo que está Claro, pasando y lo que ve es lo importante. sí, sí. Sí, sí, Y es lo claro. que, pero Poco eso lo a aprendes poco de vas ellos, de vivir el viendo, presente. exacto, vas viendo que ya te pueden contar cosas que no están aquí, ¿no? O que ya han Sí, pasado y te hace mucha ilusión, ¿no? Pero bueno, es verdad, sí, igualmente sigue siendo el presente, en el sentido, al menos tú, de estar ahí con tu hijo, sí, disfrutando del momento y sí, sí. escuchar. Otra de las estrategias que yo siempre hablo es observarles, que ya lo hemos dicho, ¿eh? Pero para que quede muy, muy claro, Mm, observarles y escucharles muchísimo. sí, Y luego hablarles también, porque tampoco es hablarles como una metralleta, ni mucho menos, es ese ritmo bajado, ese adaptarse al nivel, etcétera. Por lo tanto, primero viene observarles, escucharles, entenderles, hacernos expertas de lo que nos están diciendo o tratando de decir y luego hablarles con un significado, con el aquí y el ahora, adaptado al momento y a mm, la situación. No solo es hablar sí, con tu hijo, háblale, no, observa, escucha. sí, Esas pausas también son muy importantes, ¿no? Como tú sí. decías antes de en la calle, tú quizás dices, mira, 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 y entonces observas y él quiere ver el avión. Vale, eso es, eso es. Es Mm, más pausas también, más silencios por nuestra parte también son buenos. Sí. sí, de adaptarte. Y eso te va a preguntar lo que estás diciendo, ¿cómo les hablo? O sea, dices pausadamente, pero les hablo normal, con palabras normal, como si te hablara tú a ti, pero despacio. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues también es otra de las cosas que hacemos de manera natural, que es que adaptamos nuestro propio lenguaje. Ya lo hacemos de manera natural, como decía antes, Mm, ¿no? ¿Y cuáles son las cosas que funcionan? Que está estudiado que las madres hacemos con los bebés y que realmente son buenas. Pues sí, hablamos más lento, hablamos con una entonación y con un tono más subido y más así, un poco mm, cantante, un poquito. Las palabras, claro, son más sencillas, ¿no? A ver, nos vamos adaptando siempre, también lo he hablado también en redes, hay un post que hablo sobre una cosa que se llama la zona de desarrollo próximo. Las mamás siempre estamos un poco por encima, o sea, estamos por encima muchísimo del lenguaje, pero cuando nos comunicamos con el bebé, tenemos que estar como un poco por encima. O sea, no al mismo nivel, por lo tanto, ejemplo, no hablaremos nosotras con una habla infantilizada, eso no es bueno, ¿vale? mm, O sea, palabras correctas, pero por supuesto no hablaremos con un vocabulario muy muy selecto, complicado. ¿no? Mm, Entonces es más todo más sencillo, las frases que hacemos con ellos también son más sencillas, eh, hacemos más pausas porque tenemos que volver a observar desde escuchar. Entonces, lo mm, importante en la comunicación, en toda comunicación, es un intercambio de turnos. Ahora hablas tú y ahora hablo yo. En un bebé, estos turnos son muy largos porque el bebé necesita de mucho tiempo para procesar lo que está pasando y querer mm, expresar algo. Por lo tanto, claro, tenemos que hacer más pausas para dejar que esos turnos sean más equilibrados. Si yo hablo mm, mucho y, por ejemplo, con el bebé, quizás no pasa tanto, porque normalmente con el bebé, como realmente no habla, pues yo creo que ya lo hacemos un poco más esto. Pero ¿sabes cuándo empieza a pasar? Cuando el niño ya empieza a decir las primeras palabras y especialmente si detectamos que va un poco más lento o que no habla, las madres adquieren unas conductas que lo hacen sin pensar también ¿en inconscientemente. serio? Sí, sí, sí. Está totalmente estudiado que la madre cuando detecta dificultades, al ponerse más pues, preocupada, empieza con unas actitudes que justamente no son favorecedoras, que sería el hablar demasiado ella,
el hacer Mm, demasiadas preguntas, ¿no? Preguntas, preguntas, hablar demasiado y muy rápido. Eso no es bueno, es más lento. No hagas muchas preguntas. Habla. Cuando hablamos con una persona no estamos preguntando, ¿no? Estamos hablando, estamos comentando. Pues comenta, comenta, más que preguntar. mm, Las madres empiezan con los cuentos. ¿Y esto qué es? ¿Y de qué color? No, no, habla, di tú, dilo tú, di, mira, ay, mira el árbol, qué, no sé, qué verde, las hojas. sí, No hace falta, ¿el árbol de qué color es? ¿No? O sea, cambiar un poco la actitud esta de tantas preguntas y dejar más espacios, hacer más comentarios, más lentas. O sea, que realmente esto más sí que, pasado. sí. Entonces, todas estas características de nuestro lenguaje sí que son buenas. O sea, poniéndolas Mm, en práctica voluntariamente, digamos, sabemos que estamos favoreciendo el lenguaje de nuestros hijos. vale. Y también, claro, supongo que al principio, cuando aún no tienen palabras o empiezan a tener una o dos, pero también se comunican mucho, ¿no? Porque a veces cuando Claro, hablamos de un libro o le explicas alguna cosa con la mirada, con los gestos o señalando, ¿no? Al principio mucho de señalar. exacto. Entonces también si paras atención, lo acabas entendiendo lo que te quiere decir, aunque no Sí, tenga palabras. sí, sí, sí. Eso es importantísimo. Eso es por donde empiezo también siempre. La comunicación no son palabras solo, es Mm, muchísimo más, es todo lo demás, ¿no? Es pues eso que dices tú, los gestos, la mirada, las expresiones, el llanto, la sonrisa, los movimientos, todo es comunicación y a todo debemos prestar atención y mm. comprender, comprender qué significan todos esos gestos, sonrisas, son importantes también. Sí, es que lo que has dicho del llanto, me acuerdo, y que eso también lo leí, pero después pensé, hostia, ¿cómo lo sabes? Que yo también, ¿sabes distinguir cuando llora, Sí, claro. si es hambre o si es cansancio? Eso me acuerdo que eran las dos cosas como que no lo sabes el primer día de vida, pero a lo mejor a los, no sé, cada mamá sería diferente a los Sí, 2 meses sí, o a sí, las sí. 6 semanas. Y me acuerdo que, no sé, a lo mejor mi madre, pero ¿cómo sabes qué es eso? Digo, no sé, pero cuando lo hace así, me parece más que tiene hambre, cuando lo hace más así, Sí, que hacía como un pequeño chillido, es que tiene hambre. sí. Y eso ya es comunicación, Es ¿no? todo, claro, es que es muy importante. ¿Y tú por qué lo sabías, Paula? Porque te fijaste, de alguna manera estabas atenta. Una mamá que no Mm, pueda distinguir estas cosas, quizás es que no está suficientemente atenta o quizás no está mucho con su hijo. Y claro, te pierdes muchas cosas si no estás mm, suficiente con tu hijo, ¿no? En cambio, si estás lo más que puedas con tu hijo y haces todo este ejercicio de observación y de presencia, vas a aprender todas estas cosas. Y esto va a ser mm, súper bueno para los próximos pasos, porque primero viene mm, reconocer ese llanto distinto, luego viene pues reconocer muchas otras cosas, gestos, señalar, y luego incluso cuando ya hablan, las primeras palabras muchas veces se parecen mucho entre sí, porque hacen unos mm, mecanismos de simplificación que al final varias palabras las dicen igual, pero tú sabes qué significa que cada no. cosa, ¿no? Cada vez. No sé, siempre pongo el ejemplo de mi hijo decía para mandarina, Nina, y para, Mm, no me recuerdo que era otra, que era diferente, también era Nina, pero claro, yo ya sé que ahora me está pidiendo una mandarina y luego me está sí. pidiendo otra cosa, ¿no? Y sé por qué hace, es normal que a los primeros momentos de que empiezan a decir las primeras palabras, todavía no saben decir todos los sonidos de la lengua y entonces hacen simplificaciones. Y esas simplificaciones alguien puede pensar, ay, dice la misma palabra para varias. No, no, es que está diciendo diferentes palabras, pero le salen que se parecen entre sí. O sea, está diciendo Sí, sí. diferentes palabras, pero no es capaz de pronunciarlo bien y al final Sí, todo se parece, ¿no? sí. Es Y a veces lo importante. ves. Perdona, No, perdona. no, que si tú eres atenta a todo esto, pues ya entiendes, ¿no? Sí, porque a veces lo ves que él lo tiene claro lo que te quiere decir, ¿no? No sé que la palabra es la misma, pero tú ves que en su mente él tiene Sí, clarísimo lo que te está diciendo, ¿no? claro. Y tú si le dices, en el caso de Nina, y le dices mandarina y no era mandarina, no, dirá que no, que no, 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 ¿qué estás Lo tiene diciendo? claro, ¿no? Claro, claro, Sí. sí, Y otra cosa que ahora me acuerdo que hacía bastante, que me ayuda, que a veces no hacía y después decía, tengo que hacerlo. Bajarte a tu nivel, ¿no? Tanto para jugar
cómo hablarles, porque a veces, quizá, no sé, a los 6 meses que a lo mejor ya se sentaban para jugar o lo que sea, y a veces le estás hablando desde tu altura y después piensas, hostia, claro, desde su altura es como la comunicación es más difícil, ¿no? Entonces, si te bajas a jugar con él, ¿no? Estás a su altura y le hablas a esa altura, yo veo un cambio de que él me entendía Claro. más receptivo, ¿no? Sí, 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 totalmente. Y además cuando están jugando o haciendo sus cosas, realmente están muy absortos, pueden estar en su mundo, ¿no? Entonces muchas Mm, veces tendemos a hablarles desde lejos, hey, algo, le sí, quieres decir algo. No, no te va a escuchar así. Ves ahí donde está, ponte a su mm, nivel y dile, tócale el brazo y dile, escucha, tal cosa, te mirará la cara y ya te podrá escuchar. Siempre, siempre a su nivel para todo. sí, Cuando son pequeñitos como bebés y también 1 año, 2 años, súper importante, siempre. sí, 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 lo he notado y sí, es interesante, porque a veces también son cosas que a veces haces de forma natural, Ujú. pero a veces estás liada, estás Sí, cocinando, lo que sea, y no lo piensas, no si eres consciente, pues ujú. haces el esfuerzo y ves la diferencia muchas veces de la reacción que Claro, y como tienen. la diferencia es grande y ves la importancia de hacerlo, pues se tiene que hacer. Ya sé que a veces pues Sí, estamos en otro sitio un poco más lejos y queremos decirle algo. Bueno, vale, pero si sabemos que funciona mejor de la otra manera, sí, quizás no cuesta tanto ir y hacerlo bien, porque luego vienen los enfados, ¿no? Las molestias y tal, y todas estas cosas de muchas frustraciones de los niños y de enfados vienen porque no hemos comunicado bien también las cosas, no les hemos anticipado, por mm, ejemplo, la anticipación de las cosas. Por eso es tan sí, importante hablarles. Les tenemos que anticipar lo que va a pasar a continuación de una manera sencilla y adaptada a cada nivel, pero al menos ya lo habrán escuchado. No les vendrá de nuevo cuando vayamos a hacer aquella cosa. Pongo un ejemplo sí, sí, también sí, siempre, el de la crema solar. Crema solar en la playa, vas con la crema y ¡pum! Ya se la has puesto en la cara. No, dile, mira, claro. la crema, le enseñas el botecito, vamos a poner crema. Muchas mamás me dicen, sí, ni diciéndole que pongo crema quiere, porque a los niños muchos no les gusta nada, ¿eh? Y yo, vale, pero igualmente que no le guste la crema, tampoco le va a gustar si se la pones por sorpresa. O sea que Claro, al menos que lo sepa, da igual. Poco a sí, poco va a poder irlo tolerando de otra manera. sí, pero yo lo he notado un montón también porque a veces es poner el abrigo. Y también yo creo que les va a épocas, ¿no? Que ahora es el abrigo, pero yo qué sé, cualquier cosa que no quiere tal cosa. Después pensando, digo, es que le estoy poniendo el abrigo, yo he decidido que nos vamos, le estoy poniendo el abrigo, no le he explicado nada, ¿no? A veces, Exacto, sí, sí, y lo totalmente. noto que a veces quizá no es un día, no son dos, son 7 o son, y noto la diferencia. Y ahora, por ejemplo, colabora un montón más con ponerse el abrigo, ¿no? Ujú. Y que a veces no ves el fruto al mismo No, día o el no, segundo, pero lo sí. acabas viendo. Y Las yo creo cosas, que hablándoles, comunicándoles ayuda. sí, es verdad. Muy importante esto, Paula, también. Las cosas no son instantáneas con los niños. No porque tú lo hagas así ahora, piensas que ya la Mm, siguiente vez ya va a ser todo maravilloso. No, muchas veces necesitan más tiempo. sí, Pero se nota, se va notando, se va notando. Es importante. Es importante sí. cada cosita que hacemos con ellos. Sí. ¿Y qué piensas? Bueno, tengo 10.000 preguntas, digo, nos queda un cuarto de hora, pero Madre mía, vale, vale. Que no sí, mira no, no, tranqui. Sí. Pero es que es muy interesante. Televisión y radio, ¿qué? ¿Qué piensas de esto? A ver, En el primer año de vida estamos hablando, pero si te yo quieres creo que alargar la un poco. televisión, las pantallas del primer año de vida no son nada adecuadas. No, 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 no le veo yo el porqué, ¿vale? Menos si es dejar al niño con una pantalla. Eso sí que lo veo cero, ¿vale? Si es tú Mm, con el niño viendo algo como una canción y un vídeo bonito, sí, yo lo hacía también, alguna cancioncita chula, divertida, imágenes muy bonitas. Sí, pero con él, estás con él viéndolo, estáis disfrutando los mm, dos, que además podéis comentar, podéis, bueno, el niño no dirá nada antes del baño, pero sus caritas y sus reacciones sí que dirán, ¿vale? Entonces, eso sería la pantalla. Sí, televisión, sí, no, no, no le veo no, yo, no se recomienda. no, y no, no tiene ningún beneficio en realidad. Al No, contrario, en realidad
asociaciones de pediatría Sí, no recomiendan para nada las pantallas al primer año e incluso los dos los primeros dos, años. Lo que sí, creo que pasa son los que 2 primeros años. un poquito, en plan así, yo miraba canciones y del año a los 2 años o hacia los 2 años, alguna película ya vimos, alguna película, pero juntos. Y siempre Sí, observando mucho al niño, ¿eh? Porque hay películas, por ejemplo, no sé, o cosas que son en principio para niños pequeños. Es un poco anticuado, pero nosotros ya aún vimos un poco Teletubbies, ¿vale? Ostras, los ah, Teletubbies dan un poco de miedo, ¿eh? O sea, ya, ya, mi hijo tenía miedo un poco de cosas de Teletubbies. ¿en serio? Sí, es que hay cosas muy surrealistas en los Teletubbies. Salen cosas muy raras. Entonces es observar mucho también, ver Sí, cómo reaccionan a todo esto. Y poco rato, muy poco rato, muy poquito, sí. sí. Y radio imagino que es lo, bueno, si es música, Radio, sí, música, pues sí. canciones, súper bien, es muy importante las canciones, Y cantar con ellos, ¿no? sí, 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 sí. Y lo que serían cuentos narrados, audiolibros, cosas así, bueno, no está mal, muy adaptados a su nivel. A ver, para bebés es un poco pronto, diría yo, ¿no? Porque Mm, el bebé necesita del apoyo visual mucho, por eso mirar cuentos con el bebé, cuentos de esos sencillos que hemos dicho sí, antes. Si es solo palabras sin soporte visual, pues es un poco difícil realmente. claro. Y también ellos miran mucho cuando hablas, ¿no? La boca, cómo se Sí, mueve, sí, las caras que pones, ¿no? Eso les llama mucho la atención. sí, Bueno, es parte de la comunicación. sí, es parte de la comunicación, es parte cómo aprenden. Introduciendo un poquito, porque nos queda tan poco rato, pero el tema que escribí sobre las mascarillas, he escrito un post en el blog que es sobre cómo cómo yo creo que las mascarillas pueden estar afectando al desarrollo del lenguaje en niños, de muchos tipos de problemas que pueden estar causando. Está todo en mi blog, en mi perfil lo pueden encontrar. De creciendo Pero con palabras, ¿eh? Es creciendo con las palabras, sí, con las sí, palabras. me encontrarán y allí en el bio pueden ver varias cosas y entre ellas las entradas en el blog y la última es la de las mascarillas. Los niños, los bebés, cuando aprenden a comunicarse, a hablar, miran a la cara y miran a la boca, miran. Entonces, he hecho un poco de investigación sobre este tema de las neuronas de espejo, que son las encargadas del desarrollo de la empatía, del desarrollo de las emociones y del desarrollo de la comunicación. Entonces se ve que los niños, nosotros también ahora, cuando tú ves a una persona hablar, las neuronas de espejo hacen que tu zona del cerebro que se encarga de hablar, es decir, en las zonas del cerebro que son de los órganos articulatorios y fonadores, se ponen como en marcha. Tú ves a alguien hablar y Mm, están como en marcha ya, porque están como predispuestas a que tú también vas a hablar después, ¿no? Y entonces vale. y ves una persona reír y las neuronas de espejo se ponen en marcha también para que tú puedas reír. Bueno, claro, ¿qué pasa con las mascarillas ahora? A ver, en casa los bebés supuestamente esperemos están con padres y madres Mm, que no llevan mascarillas, pero si están muchas horas en una guardería con las cuidadoras con mascarillas, también yo lo que me daba cuando quise escribir este artículo es porque desde el principio yo me hacía estas preguntas. Íbamos por la calle y pensaba, los bebés sobre todo, ¿no? Y los niños pequeños que cuando van a la calle, todas las personas que ven tienen mascarillas en sus caras, se están perdiendo un montón de input de caras, de cómo reconocer, sí, no, sí, vale, no los ojos, pero sí toda esta zona, la boca, ¿vale? Se están perdiendo mucha información. O sea, en casa lo tienen, pero el resto del tiempo que puedan salir o estar en otros sitios no están pudiendo usar esos momentos. O sea, todo este sí, tema de sí, las sí. neuronas de espejo, pues cuando hay la mascarilla, no, No, no los ojos actúan. sí, ¿no? Y los gestos Claro. de las manos, la voz, todo esto es muy importante también, pero la boca es muy importante. Y ya de cara a aprender a decir ciertos fonemas de las lenguas, es necesario ver la boca. Y esto es un experimento que hice yo en mis redes y que también lo escribo en el blog, que hice el experimento de decir la Z y la F, C, F, C, F, o decir una palabra, zorro, forro, forro, zorro, zorro, forro. Hostia. Cuesta mucho de saber cuándo estoy diciendo Sí. zorro y forro. En cambio, si tú me Mm, ves, cuando digo zorro o forro, la boca es diferente.
Y así Sí, es como los niños aprenden a distinguir aprenden. fonemas que son muy similares por sonido, pero en cambio cuando ven la boca ya saben distinguirlos. Y no digo nada ya, en el blog lo escribo, de los niños que tienen dificultades de audición o sordera ya profunda. Estos niños es un drama absoluto si no pueden ver la boca. Sí, Claro, sí, sí, es que absoluto. afecta un Niños montón. que tengan sordera, que van a la escuela. Yo, este caso ya lo expliqué. Una niña que ya tiene, creo, unos 9 años o 10. Ella es sorda profunda de nacimiento, pero es súper funcional. Ha aprendido a hablar mirando los labios de las personas y seguramente con un trabajo de logopedia muy bien hecho, pero la niña habla, ¿vale? Y comprende leyendo los labios. ¿Qué le pasa ahora a la niña en la clase? Su maestra lleva mascarilla transparente, claro, pero sus compañeros no pueden entender Claro, nada de lo que pasa a su alrededor. Entonces, bueno, eso me preocupa mucho pensando en niños, no es que tengan que ser sordos, pero hay muchas épocas de los niños pequeños que tienen problemas auditivos porque tienen otitis o mm, los mocos en el oído. Esos momentos oyen muy amortiguado. Entonces se tienen que basar más en el apoyo visual de los labios. Si no tienen mm, apoyo visual, pues se van a perder un montón de información. claro. Sí, sí, bueno, esperemos que Ya. cambie pronto, pero imagino que las viseras, ¿no? Ayudan más, las que, bueno, o mascarita transparente o las viseras. Sí, lo que pasa Pero que claro, en el cole lo que dices tú, los llevan compañeros mascarillas, ¿eh? o... En general, mm, todo el mundo sí, lleva mascarillas. Incluso yo tengo compañeras que todavía trabajan en estos centros de atención precoz, llevan mascarilla y visera. O sea, ¿cómo se hace una sesión logopédica con mascarilla y no, no, visera? Entonces, bueno, a mí no. yo Claro, ya, dime, sí, Paula. no, yo estoy pensando, para mí, el ejemplo que estoy pensando es cuando veo una película o cuando mi marido ve una película en castellano, pero que es una película inglesa, pero que está traducida al castellano, buah, no entiende nada. En cambio, si una película que es original en castellano, Sí, entiende mucho porque más, va fluido, porque ¿no? quieras, claro, Sí, sí, es verdad. es que Y es tanto, difícil, ¿eh? si no, y es Todo esto, verdad. esto no me ha gustado mucho, esto no lo había oído. Muy, muy interesante. Sí, sí. Sí, sí, y, yo lo veo clarísimo. Entonces debe ser un poco lo mismo, que tú quieras que no te lo parezca, o aunque ves toda la película lo que está pasando, pero al no ver los labios Totalmente. Sí, afecta sí. mucho. O sea, para los Claro. niños imagino es lo... Entonces, ¿qué, alguna recomendación para esto, aparte de que se saquen, que acabe ya Estar al el máximo con virus? nuestros hijos sin mascarillas, Sí, claro. Otra vez, sí, siempre la recomendación es la misma, ¿eh? Presencia, mm, estar con ellos, disfrutar de los momentos en casa, sí. jugar mucho con ellos, mirar cuentos con ellos, etcétera. Eso es la Hay que mirar que recomendación. sí, súper importante. Que no sabía si había una pregunta, creo que no. Y otro tema que queda poquito, pero que habíamos dicho de que hablaríamos, Ujú. es el bilingüismo, que hemos Sí, tocado un poquito al principio. sí. ¿Qué recomiendas aquí? Sí, te Sí, dejo. no, pues los niños aprenden a hablar todas las lenguas que tengan a su alrededor. Bueno, si son activas, lenguas activas, quiero decir que se Mm, les habla al niño en esa lengua, ¿no? Porque, por ejemplo, a veces me han preguntado si es suficiente que para aprender inglés con vídeos y audios. No, mm, no, porque para la comunicación se necesita de la interacción, se necesita de todo mm, esto que hemos hablado durante toda esta hora de turnos, de hablar de las cosas de aquí y ahora, de lo que le interesa al niño. Entonces, audio solo no es ni mucho menos suficiente. Los audios pueden ayudar a que el niño reconozca esa lengua, por ejemplo, imagínate el inglés, que la reconociera porque la escucha y se hace como está familiarizado con esos fonemas, con esa entonación. Y bueno, a nivel comprensivo podría ser que algo cogiera de esa lengua, pero no para hablar. Para hablar se necesita hablar con tu hijo en esa lengua. Entonces, hay mm, muchas maneras de hacerlo. Depende de cada circunstancia. Hay miles de opciones y yo tengo muchas compañeras aquí en Instagram que nos hemos reunido alrededor de este tema de la crianza bilingüe o trilingüe, multilingüe, que son muy, muy expertas también en estos temas, que también están criando bilingüe, trilingüe. Y bueno, hablamos de muchas cosas, ¿no? Y cada una hemos tenido una experiencia diferente.
Pero bueno, hay un método que es el de un padre, una lengua, que es uno de los más comunes, que es que un padre habla una lengua y el otro padre habla otra lengua, ¿no? Y esta sería una manera. Lo que pasa que depende de dónde estás, dónde vives. Por ejemplo, si de estas dos lenguas que tú hablas una y el papá otra, pero vives en un lugar donde una de estas dos ya es fuerte, Es- es decir, ya existe, una de estas y entonces es minoritaria, muy minoritaria. Entonces, a veces, mm, según cómo vemos la evolución del niño, de cómo va hablando las dos lenguas, se pueden introducir más estrategias para potenciar esta lengua minoritaria, que sería pues, que haya más input en casa de esa lengua minoritaria. Por ejemplo, no solo que tú hablas una lengua y el papá otra, pero imagínate que la tuya es la minoritaria, pues entonces poner muchas hablo ya de niños más mayores, que en ese caso sí que películas y algunos juegos en pantallas y tal, en esa lengua, cuentos en esa lengua mucho, etcétera. mm, O sea, potenciar de alguna manera la lengua minoritaria. Hay casos que el papá habla una, la mamá la otra y en la comunidad hay otra, ¿no? Diferente. Entonces, claro, cada caso se tiene que ir viendo, tiene que ir viendo. Aquí sí, hay mira, una pregunta, sí, Paula. perdona, la miramos y después continuamos. Esta que está en pantalla, ¿no? Se ve, ¿verdad? Sí, ¿Cuál sería una buena alternativa si en el colegio no nos dan otra opción que mascarilla? Ya, es que lo que hemos dicho, ¿no? En casa, sí, pues potenciar al aprovechar al máximo los máximo. momentos fuera de casa, estando con el niño mucho y haciendo muchas cosas de este tipo, de jugar con él y de mirar cuentos y de disfrutar Mm, del día a día. Claro, es que si no hay otra opción no pueden hacer nada, en el colegio no se puede hacer no, nada. Hombre, se podría pedir que la maestra llevara transparente, pero las mm, transparentes se entelan, empañan, quiero decir, y se ve que tampoco son una gran maravilla, pero bueno, algo es, ya, sí. vale. Bueno, gracias. Vale, pues volvemos. Bueno, estamos hablando lo del, sí, lo del. Entonces, una estrategia es que el padre, bueno, una padre habla una lengua, la madre otra, Uh -huh. pero estás en un, por ejemplo, estás en España y el padre es inglés, entonces la Claro, minoritaria será claro, el aquí es el inglés, entonces inglés. hacer cosas para Sí, reforzarlo. mira, Y el este fue idioma que habláis, sí, exacto, ese fue nuestro caso al principio. Cuando nació nuestro hijo estábamos en Barcelona y por lo tanto yo hablaba catalán, el inglés, luego el castellano también lo teníamos por otros familiares, amigos, y etcétera. Entonces el inglés era la minoritaria. Entonces sí que nosotros, la pareja, antes de tener a nuestro hijo, hablábamos en catalán. Mi pareja hablaba catalán. Bueno, habla, que es de Londres. Aprendió a hablar castellano y catalán, pero hablábamos catalán. Y cuando nació nuestro hijo, me lo pidió él. Dice, ¿podemos cambiar nuestra lengua de casa, la tuya y mía, en inglés? ah, Entonces cambiamos al inglés. Por lo tanto, el input de casa ya era mucho más inglés, porque hablábamos en claro, inglés, excepto yo concretamente con mi hijo. También yo, a ver, yo le contaba cuentos en catalán y en castellano a mi hijo, pero la verdad yo a veces también leía en inglés. Yo también lo hacía. Que ya te digo, es cada caso se tiene que sí, ver, ¿no? Dependiendo de cómo van desarrollándose esas lenguas, para no interferir una u otra, o, ¿vale? En mi caso, yo no tenía ninguna duda, como yo lo he dicho desde el principio, estaba muy tranquila con todo este tema. No he tenido mm, preocupación. Hay madres que tienen mucha preocupación porque además se encuentran en situaciones distintas, que realmente la lengua es súper minoritaria la suya, ¿no? Y que son ellas las únicas. Yo no era la única, yo sabía que había más gente, por lo tanto yo me daba el lujo de sí, de leerle en inglés también, y me gustaba mucho. Y luego la cosa cambió en realidad, porque nos fuimos a Londres, entonces yo sí que era la única que hablaba catalán con mi hijo. Pero como seguía yo la mar de tranquila, que el niño estaba, yo lo veía mm, que iba adquiriendo súper bien el lenguaje y las lenguas, seguimos igual, no hicimos ningún cambio nosotros. Pero en este vale, momento podríamos haber hecho el cambio de hablar en catalán o en castellano como lengua de pareja, porque entonces sí, vivíamos en Londres. Entonces es ir adaptándose y viendo. Y cada sí. niño es un mundo y cada evolución es diferente. Claro, lo que yo sí que veo que, bueno, es acostumbrarte, ¿no? Pero a veces es siempre hablar pero claro, yo si estoy, por ejemplo, con amigas que hablan inglés o estás rodeada de gente que habla en inglés,
Ahora me he acostumbrado más y siempre le hablo en catalán, pero a veces sí que, sobre todo al principio, me salía a hablarle en inglés, entonces Mm, me rectifico o lo paro. ¿Esto es claro. muy malo si les hablas Mira, en diferentes idiomas? no, malo no es, ni mucho menos. Mientras sea una cosa natural, siempre, lo que digo yo, siempre tiene que salir de una Mm, manera natural y sin forzar. ¿Eh? No, no porque digamos, vamos a hablar en esta lengua, uy, cuidado, no hables nunca otra. ¿No? Pero es verdad que según en qué circunstancias, hacer varios deslices de estos puede afectar, porque si sobre todo si es la lengua súper minoritaria, porque tú eres la única, no digo en tu caso, Paula, pero casos de lengua que un padre, madre, es lengua minoritaria, nadie más sí, alrededor habla esta lengua. Si ellos hacen tantos cambios y tantos ajustes, al final la lengua minoritaria queda tan pequeña y claro. además el niño se da cuenta de que pueden hablar las otras lenguas y Estela, sí. ¿Se va? quedan 5 segundos y se corta, sí. Vale.